Muy bien, muy buenos días, estimados hermanos y hermanas. Me da mucho gusto, de verdad, que me hicieran partícipe de esta asamblea. La verdad es de que venir, ¿verdad?, de allá de la ciudad, de la arquidiócesis a una diócesis que está haciendo un camino muy bonito, y que están aquí pues los representantes de las distintas zonas. Pues, Monseñor, un saludo muy, muy afectuoso, muy cariñoso, y a los padres también, ¿verdad? Varios de ellos fuimos compañeros de camino en el seminario, y me da mucho gusto poder saludarles, y a ustedes también, hermanos y hermanas. Bien, entonces, el sínodo ha dicho muchas cosas, ¿verdad? De Roma vienen documentos, vienen discursos del Papa, pero no es lo mismo, ¿verdad?, ver la situación desde allá que las cosas ya concretas que se dan dentro de una diócesis, dentro de una iglesia particular. De hecho, hay un documento, ¿verdad?, que es de la congregación de la Comisión Teológica Internacional, que dice que el lugar donde más se aplica la sinodalidad es en la iglesia particular. Es decir, ahí se concretiza todo lo que se puede hablar de la sinodalidad. Entonces, el tema del sínodo por una iglesia sinodal: participación, comunión y misión, sínodo de los obispos 2021-2023. Y el Papa, como ustedes saben, hace pocos días ha dicho que la asamblea de los obispos será en octubre de 2023. La primera y la segunda será en octubre de 2024. Es decir, hay una ampliación ahí, porque él dice que hay muchos temas que hay que profundizar, que hay que reflexionar, que hay que discernir para que vayamos haciendo ese camino. Otra de las cosas también creo que es importante como mencionarlas es que también el cardenal Grech, como ustedes saben, tuvimos la oportunidad de que él estuviera aquí en Guatemala, y él en el encuentro de los sacerdotes decía algo, que la sinodalidad o el sínodo no es un evento, ¿verdad?, no es una actividad, así como ustedes muy bien lo han presentado. Se ha hecho un camino, se ha hecho un proceso, es decir, no es un evento, sino que es un proceso, ¿verdad? Es decir, va teniendo su tiempo, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces partimos de la pregunta fundamental que nos presentaron en el documento de preparación, y también en un documento que nos decía cuáles son las cosas prácticas de cómo realizar esta etapa diocesana que hicimos. Ya lo decía el padre Maxi, a mí me tocó que colaborar en la elaboración de la síntesis a nivel nacional. Por eso ya conocía yo algunas cosas de esto, porque el padre nos envió, ¿verdad? El padre Maxi nos envió estos ejes transversales que tiene el plan pastoral de la diócesis de Verapaz, que tiene estas líneas, ¿verdad?, estas prioridades también. Entonces conocíamos, y de hecho en las diversas diócesis, ¿verdad?, hay actividades, o hay, mejor dicho, procesos de sinodalidad. Es decir, como lo decía aquí nuestro hermano Elías, no es una cuestión, digamos, que estamos empezando de cero y a ver qué hacemos, sino se ha hecho un camino, y la iglesia de Guatemala tiene eso, ¿verdad? Se ha hecho ya un camino con los temas de la sinodalidad. Por lo tanto, estamos prácticamente como reafirmando nuestro camino, y viendo también qué retos y qué desafíos tenemos hacia adelante. De hecho, entonces la pregunta principal, aquí hay una adaptación de la pregunta que dice: en una iglesia sinodal que anuncia el evangelio, todos caminan juntos. ¿Cómo se realiza este caminar juntos en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en Guatemala? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu? Es decir, ahí es donde viene la importancia de la apertura y de la capacidad de pensar, de orar, de platicar, de escucharnos unos a otros, para ir encontrando realmente el camino que el Espíritu Santo nos va guiando, nos va ayudando en esto, ¿verdad? Muy bien, entonces
de estas cuestiones, ¿verdad? De lo que se hizo a nivel nacional en las diócesis, de algunas palabras que ha dicho el Papa Francisco, de los documentos. Yo traté de hacer entonces esto y me gustó mucho realmente. Cuando el Padre Maxi me invitó, dije yo, esta es la buena ocasión, y luego que también volví a leer otra vez el plan. Yo de alguna manera, no sé por qué, tal vez por el tiempo del seminario, había tenido el plan anterior y luego leí este otro también, ¿verdad? Que ustedes tienen, y realmente pues hay claves sinodales ahí muy importantes. Tiene una gran actualidad, ¿verdad? Para la iglesia, para su diócesis, también una gran actualidad en orden a la sinodalidad. Entonces, luego también lo que nos presentó hoy Vicky, ¿verdad? También que el Padre Maxi me lo envió para que más o menos me contextualizara para lo que vamos a hacer. Y entonces yo de todo esto, tratando de darle una cierta síntesis, encontré 6 palabras que quiero que podrían ser, ¿verdad? Una propuesta de decir cómo de lo universal, de lo que nos dice el Papa, de lo que dicen los documentos, podemos presentarlo nosotros también como desafíos. Obviamente, ¿verdad? Con el respeto del trabajo y del proceso que va haciendo también cada una de las diócesis, de las parroquias, ¿verdad? Porque hay una cosa muy importante también que dijo el Papa: el sínodo no es para quitar el trabajo pastoral de una diócesis, sino es, ¿verdad? Porque dice, cada diócesis va haciendo su camino y su proceso. Nos vamos iluminando, nos vamos ayudando. En la arquidiócesis nosotros estamos también tratando, nosotros no tenemos un plan pastoral, ¿verdad? Para decirles, estamos tratando de ver cómo hacemos ahora. Nombraron a Monseñor Gonzalo en el tiempo de la pandemia, está empezando prácticamente. Teníamos un plan pastoral anterior, hicimos un sínodo, o hicieron, mejor dicho, porque yo no estaba todavía ahí, y hicieron unas asambleas de pastoral, de ahí sacaron algunas conclusiones, y eso era lo que nos estaba manteniendo ahí, y estamos ahora tratando, y esperamos, primero Dios, que dentro de un tiempo tengamos nosotros un plan pastoral, ¿verdad? Así como ¿verdad? Que tiene sus ejes, sus prioridades, y tener por dónde caminar, ¿verdad? Porque si no lo tenemos, ¿hacia dónde vamos, verdad? Como decían, lo importante es ponerlo en práctica, porque tenerlo así bonito y elegante y no nos serviría de nada, pero practicarlo y ejecutarlo es lo más importante que podemos tener. Muy bien, entonces estas 6 palabras son la sinodalidad, ¿verdad? Como un desafío, como un reto que tenemos. En segundo lugar, la escucha. En tercer lugar, las periferias. En cuarto lugar, la conversión pastoral. En quinto lugar, la salida misionera. Y por último, el discernimiento comunitario. 6 palabras, desafíos, cómo conjugar esto que nos dice el Papa, esto que dicen los documentos, con nuestro camino y nuestro trabajo pastoral. Esto para cada parroquia nos puede servir, a las parroquias, a las diócesis, al país, ¿verdad? También como una experiencia, ¿verdad? De que vamos haciendo en camino. Muy bien, vamos a ver entonces, empecemos con el primero, la sinodalidad. Ya eso luego creo que ya lo conocemos, ¿verdad? Que todos caminamos juntos. El número 1, la sinodalidad. Bien. Muy bien, hermanos, entonces podemos decir, ¿verdad?, que la iglesia sinodal es una comunidad de comunidades fraternas y misioneras al servicio de la sociedad del tercer milenio. Tiene como tema principal estas 3 palabras que ustedes las tienen también ahí en el plan: la comunión, la participación y la misión también. Entonces se desarrolla, ¿verdad?, con lo que se ha conocido como una eclesiología de comunión. Supone una espiritualidad de comunión, una eclesialidad del nosotros, el del nosotros eclesial, una corresponsabilidad en la misión evangelizadora de la iglesia. Nosotros, ¿verdad?, eclesial, es inclusivo, no excluye a nadie.
donde realmente cada uno en su vocación, en su papel, es protagonista de la misión de la iglesia. Todos en la sinodalidad supone que todos los bautizados toman en serio su bautismo, se sienten partícipes de su comunidad eclesial y agentes responsables de los proyectos pastorales. Como se ha oído mucho, dicen, ¿verdad? La sinodalidad es, con una palabra que usan, es constitutiva al ser de la iglesia. Es decir, pertenece a la iglesia, no puede ser. El caminar juntos no es una novedad, eso viene desde la Sagrada Escritura, pero yo no quiero presentar cuestiones doctrinales del sínodo, ¿verdad? Sino que realmente los desafíos y los retos que el sínodo nos presenta en este tiempo. Por lo tanto, es una, como dice ahí, es una eclesiología del pueblo de Dios, iglesia en salida, iglesia centrada en la misericordia y el servicio a los hermanos. Esta es la iglesia del Concilio Vaticano II. Como saben ustedes, hace poco, el 11 de octubre, se celebraron 60 años de la apertura del Concilio Vaticano II, y imagínense cuántos años han pasado y nos vuelven a decir, hay muchas cosas importantes del Concilio Vaticano II que tenemos que practicar. Y el sínodo es una manera muy concreta de actualizar, de ponernos al día también en el camino de la iglesia sinodal. La iglesia, dice, podrá ir haciendo este camino y experimentando cuáles son los procesos que le ayuden, dice, a vivir la comunión. Por lo tanto, es vivir la comunión, ¿verdad? Es decir, no solamente mencionarla, pensarla, sino a vivir la comunión. Y aquí, pues sí, definitivamente entramos desde los distintos lugares y ámbitos de la vida eclesial, ¿verdad? Hasta de una asociación, de un grupo, de un movimiento, de una parroquia, de una diócesis. Es decir, entramos todos, cómo vivimos la comunión. Luego, a realizar la participación como este principio o este eje que ustedes tienen también en la participación, dice, y abrirse también a la misión. Por lo tanto, ese es un reto importante de la vida de la sinodalidad. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza, fíjense, es lo que mejor realiza y manifiesta la iglesia, pueblo de Dios. Caminar juntos es lo que realmente significa la iglesia, pueblo de Dios, peregrino y misionero. Esto lo dice el documento de preparación número 1 cuando nos mandaron ese documento para preparar la fase diocesana. Muy bien, ahí quedémonos, Elvin. Miren, la sinodalidad siempre va a ser para nosotros un gran desafío, porque la sinodalidad, si ustedes ven, el tema es comunión, participación y misión, pero el sínodo es un sínodo sobre la sinodalidad. La sinodalidad. Esa es la palabra más importante, la sinodalidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que una persona es amable, ¿qué virtud le decimos que tiene esta persona? La amabilidad, ¿verdad? Pero no es una amabilidad no es que una persona sea amable solo así cuando mira a alguien y a los otros, no, sino tiene esa virtud porque es amable con todos, ¿verdad? Pero sobre todo es porque es su forma de ser, su estilo de vida, su manera de ser. Y por lo tanto la sinodalidad tiene que ser un estilo de vida para la iglesia. Ese es el gran reto, que se convierta en un estilo de vida con todo lo que trae. La comunión, pues un estilo de vida en la parroquia, en el movimiento, en la diócesis. La participación, un estilo de vida. La misión, también un estilo de vida, es realmente de poner en práctica esto. Y por lo tanto, la iglesia, ¿verdad? La iglesia es sinodal, no porque celebre los sínodos, ¿verdad? Porque hay sínodos universales que celebra el Papa, ¿verdad? Y llama a los obispos para hacerlos. Ahora ha abierto más con estas etapas que tiene y este tiempo que tiene el sínodo, ¿verdad? Con las etapas diocesana, continental y después la asamblea en Roma.
Tampoco es porque se hagan sínodos en distintas regiones, como se hizo el sínodo de la Amazonia o los sínodos diocesanos, sino que se trata, cuando hablamos de la iglesia sinodal, se trata de asumir una característica como propia del ser mismo de la iglesia. En este caso es la sinodalidad. Por eso es un gran desafío, la sinodalidad. Muy bien, por lo tanto no se trata pues solamente de decir qué bonita la sinodalidad, qué alegre, y ponerla ahí en nuestros planes, ¿verdad? Sino que realmente de vivirla. Eso es lo importante, de hacer práctica la sinodalidad. Es un reto que vamos a tener en la iglesia y que tenemos pues obviamente en nuestras diócesis. Muy bien, la segunda palabra, la escucha. Ya se ha hablado bastante, ¿verdad? Y ustedes han reflexionado en torno a esto. El padre Alberto también ayer les habló un poco sobre la cuestión del sínodo. Pero esta es una palabra bien importante y es una palabra que nos va a dar la posibilidad de... Gracias. Gracias. Muy bien, fíjense que en los objetivos del sínodo, los objetivos que presenta el sínodo, cuando dijeron, miren, dijo el Papa, vamos a hacer este sínodo universal de la sinodalidad, presentaron varios objetivos. Entonces, dentro de los objetivos decía que es importante hacer memoria. Dice sobre cómo el Espíritu ha guiado a nuestra iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del amor de Dios. Por eso ahí en el plan a mí me gustó mucho poder ver la parte histórica también, porque tiene cosas interesantes, ¿verdad? Desde 1935, todo el camino y el proceso que han ido haciendo ustedes en la diócesis. Y también nos dice en esa ocasión, en los objetivos, vivir un proceso eclesial participativo, inclusivo. Dice que ofrezca a cada uno, en particular a cuantos por diversas razones se encuentran en situaciones marginales. ¿A qué? Dice, la oportunidad de expresarse y de ser escuchados para contribuir en la construcción del pueblo de Dios. La siguiente frase que está subrayada en negrilla, esas son palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Son palabras del Papa Francisco que en septiembre, antes de la inauguración del sínodo, a los fieles de Roma les dijo eso. Les decía, vamos a hacer el sínodo por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Va a tener 3 etapas, ¿verdad? Que van a tardar este tiempo. Y entonces en esa ocasión dice el Papa eso. Este itinerario ha sido concebido como un dinamismo de escucha mutua, ¿verdad? De escucharse, de hablar y de saber escuchar. Dice, quiero subrayarlo, dice el Papa, un dinamismo de escucha mutua llevado a cabo en todos los niveles de la iglesia, implicando a todo el pueblo de Dios. Esa es una de las cosas interesantes, ¿verdad? Por eso se habló de este proceso sinodal en todas las diócesis. Y la vez pasada, cuando presentaron lo que viene ahora de la etapa continental, decían que de las 114 conferencias episcopales del mundo, 112 respondieron. Imagínense, ¿verdad? 112 conferencias episcopales para recibir estos aportes que se hicieron de las distintas diócesis y de los distintos países. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, ¿verdad? Es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír, decía el Papa. Es una escucha del uno al otro, en el cual cada uno tiene que aprender algo. Miren qué interesante, cada uno tiene que aprender algo, y por lo tanto ahí nos ponemos todos, ¿verdad? Los sacerdotes, los obispos, los laicos, los dirigentes, todos los bautizados, nos ponemos en una actitud de que algo tenemos que aprender, ¿verdad? Algo tenemos que aprender. Y el Papa decía, el pueblo fiel, el pueblo de Dios, el colegio episcopal, el obispo de Roma, dice uno en escucha de los otros y todos en escucha de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. Muy bien. También en esa ocasión el Papa Francisco decía, el cardenal vicario, ¿verdad? Que él colabora
con el Papa, los obispos auxiliares, porque les estaba hablando ahí a los fieles de Roma, deben escucharse entre sí. Los sacerdotes escucharse entre sí, los religiosos escucharse entre sí, los laicos escucharse entre sí y luego escucharse entre todos. Dice hablarse entre sí, escucharse. No se trata solamente de recoger opiniones, no, dice el Papa. Esta no es una encuesta, se trata de escuchar al Espíritu Santo, como lo encontramos en el libro del Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tener oídos, escuchar, es el primer compromiso. Como dice esta frase que mencionaron al principio, ¿verdad? Escuchar es el primer paso, pero exige tener la mente y el corazón abierto también. Muy bien. Por lo tanto, esta escucha es el primer paso que exige, como dice, ¿verdad? Ahí, una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios. Y aquí viene entonces una interrogante, una pregunta. No sé si creo que la pusimos ahí. Dice, ¿hacia quiénes se encuentra en deuda de escucha nuestra iglesia particular? Nosotros hemos tenido algunas reuniones de pastoral, ¿verdad? Con nosotros allá en la arquidiócesis tenemos 6 vicarías y acabamos de conformar una nueva vicaría, que es una vicaría de movimientos y asociaciones, ¿verdad? Porque son tantos los movimientos y tantas las asociaciones que están muy dispersas. Entonces se creó una vicaría que se llama así, de asociaciones y movimientos laicales. Somos 6 vicarías. Hemos tenido algunas reuniones y hemos dicho, miren, la verdad es de que hasta aquí nos hemos escuchado un poquito entre los consejos parroquiales. Hemos escuchado un poquito entre algunos que llegan a la iglesia, porque nuestros feligreses de una parroquia a otra le preguntan, ¿y ustedes ya trabajaron algo del sínodo? ¿Y eso qué es? Dijo una señora, eso del sínodo. ¿Con qué se come? Dijo. No sabía absolutamente nada. Y entonces se dan cuenta cómo muchas veces no tenemos el conocimiento, ¿verdad? O la proyección que tendríamos que tener. Y por lo tanto hemos pensado decir, no hemos escuchado realmente a muchas personas dentro y fuera de la iglesia también. Eso lo vamos a ver también en las periferias. Entonces hay una deuda de escucha. ¿Hacia quiénes hay una deuda de escucha en nuestra iglesia particular? ¿Cómo son escuchados los laicos, especialmente los jóvenes y las mujeres? ¿Verdad? Y así podríamos mencionar documento de preparación número 30. Y pasamos ahora al siguiente punto, que el tercer desafío, que son las periferias. Esta es una fotografía de allá porque a nosotros nos toca bastante la parte de los asentamientos, ¿verdad? Que es, el Papa Francisco dice, ¿verdad? Las periferias geográficas y las periferias existenciales, dice él, ¿verdad? Es decir, tenemos muchas personas, por ejemplo, que enfermos, los hospitales, las personas ancianas, la delincuencia, una serie de situaciones que tenemos, que quisiera contarles ahora, que en la arquidiócesis lo que hicimos con la parte sinodal fue decir, bueno, vámonos por 2 carriles. Aquí tenemos un camino y tenemos 2 carriles. El primero, vamos a escucharnos unos a otros, lo que podamos, ¿verdad? Los padres, los agentes de pastoral, los consejos parroquiales, el consejo presbiteral. Vamos a tratar a ver cómo hacemos ahí para ir dialogando. Pero tenemos otro carril, es escuchar a los que están afuera. ¿Cómo hacemos? Les voy a poner 3 ejemplos nada más así, sencillamente, para explicarles, para decirles. Hubo una vicaría que dijo, bueno, el mundo de la prostitución, y efectivamente se hizo un encuentro con prostitutas para escuchar. Ahí vi yo la habilidad y la prudencia de mi obispo, porque yo lo tenía ahí a la par y escribió ahí qué día y la fecha del encuentro, y escribió, ¿verdad? Pastoral de la Magdalena puso, ¿verdad? Dije, oh, qué prudente el obispo. Dije, ¿qué tal si aparece ahí visita prostitutas a las 3 de la tarde? Iba a ser una cosa. Entonces, fíjense que se hizo ese encuentro, y lo interesante de verdad del drama humano
de estas mujeres que se han dedicado a la prostitución, de decir, por ejemplo, hemos tratado de salir de esto, pero no nos dan trabajo, tenemos antecedentes, y es una situación bien compleja de veras, y un drama humano con sus hijos, para mantener a sus hijos, y una situación de la dignidad de la persona muy quebrada, ¿verdad? Hay unas hermanas ahí que trabajan en beneficio de ellas, y qué es lo que más o menos está haciendo. Eso, pues sí, golpeó un poco. Luego otra periferia que se hizo fue que en varias parroquias o decanatos se visitaron a los mercados, ¿verdad? Se fueron a meter a los mercados con los vendedores, a preguntarles. Sobre todo la pregunta principal era: ¿cómo están y qué piensan ustedes de la iglesia? Y fíjense que, saben, las respuestas fueron bien fuertes. Fueron, por ejemplo, miren, es que aquí realmente los católicos aquí nunca se han aparecido, ¿verdad? Aquí nunca nos han escuchado. Nosotros a veces hacemos aquí alguna cosa, pero no. Los evangélicos sí vienen a veces aquí a platicar con nosotros, ¿verdad? Y luego también otro tema que trabajamos fue que invitamos a algunos pastores evangélicos, ¿verdad? En una de las vicarías invitaron a un grupo de pastores evangélicos y se les escuchó. Ahí realmente fue una zarandeada para nosotros, ¿verdad? Los sacerdotes, porque era un grupo grande de sacerdotes que había, ¿verdad? En decirnos realmente nuestra poca presencia a veces en los medios, nuestra falta de trabajo en la promoción de los laicos, ¿verdad? La falta de formación, o sea, muchas cosas que realmente y como había que escuchar, no podíamos ahí defendernos nosotros, decir, no, ustedes... Había que escuchar y aguantar, ¿verdad?, lo que nos podían decir. Pero lo interesante es ponerse en una actitud de apertura y de diálogo, ¿verdad? Porque fueron así las periferias. Y así fueron muchas las cárceles, enfermos. Y entonces ahí ves el otro carril, que qué importante es, que es un gran desafío, porque tenemos a muchas personas, abrirles espacios de escucha también. En ese documento práctico de la fase diocesana que se llama Vademecum, dice: se debe tener especial cuidado para involucrar a las personas que pueden correr el riesgo de ser excluidas, ¿verdad? Tener mucho cuidado de no correr ese riesgo de personas que pueden ser excluidas. Ahí menciona eso en el Vademecum 2.1: mujeres, discapacitados, refugiados, migrantes, ancianos, personas que viven en la pobreza, católicos que raramente o nunca practican la fe. También deben buscarse medios creativos para involucrar a los niños y a los jóvenes. Y ven ustedes cómo llega realmente hasta tantos lugares eso que mencionaban en esa ocasión de las periferias. Cuando hicimos la síntesis aparece algo muy interesante. Dice: haber escuchado las periferias fue significativo para varias diócesis, pues aportaron elementos de la realidad de nuestro pueblo guatemalteco. Esta experiencia de escucha a las periferias indican que ya no se puede seguir esperando pasivamente a los alejados, sino que hay que salir a buscarlos, a su propia realidad. Se trata de salir, como dice Evangelii Gaudium 15, de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. Bueno, y ahí menciona otras cosas también en esto. Para finalizar ahí, hay una cita también que la colocamos en la síntesis nacional en torno a las periferias, que mencionaron muchas periferias descuidadas, y que es importante que como iglesia tengamos ese corazón abierto para ir. Los jóvenes que le han perdido sentido a la vida y que agarran camino, ¿verdad?, para Estados Unidos, las madres solteras, las familias desintegradas, niños abandonados, las personas desplazadas. Y ahí se menciona ese documento, ¿verdad? Los rostros sufrientes que nos duelen, dicen los obispos. Personas que viven en la calle, niños, jóvenes y adultos, los adictos dependientes, los detenidos en las cárceles, etcétera. Y para nosotros sería: ¿quiénes son ahora esos rostros sufrientes que tenemos en nuestra parroquia, que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra diócesis? Muy bien, pasemos al siguiente punto, cuarto desafío: la conversión pastoral. La conversión pastoral sería otro reto, otro camino que vamos haciendo. Y entonces, en un artículo, ¿verdad?, sobre el sínodo,
que se titula El camino, dice, la sinodalidad, un camino de conversión comunitaria, dice lo siguiente, dice, la sinodalidad es un camino de discernimiento común a la escucha del Espíritu, es una llamada a la conversión personal, ¿verdad? A la conversión personal, comunitaria y eclesial. También es un camino de conversión espiritual y pastoral. Y sí, definitivamente, cuando uno ve, hermanos, ¿verdad?, que necesita, por ejemplo, ponerse en una actitud de escucha, pues sí, necesita también esa conversión también personal y pastoral. Ahí en la parroquia, yo soy párroco de una parroquia de la zona 11, allá en la capital, que le dicen Esquipulitas. Hay una en 1960 y tantos, ¿verdad?, que se construyó el templo. Llegó una señora con un señor de Esquipulas así pequeño, ¿verdad? Y lo fueron a colocar, de hecho ahí está todavía. Y entonces dijo, la parroquia se va a llamar Nuestro Señor Jesucristo Crucificado de Esquipulas. Y la gente dijo, no, pues aquí está Esquipulas, Señor de Esquipulas, como es chiquito, pongámosle Esquipulitas, ¿verdad? Entonces, Esquipulitas, y ya no se quitó nunca, ¿verdad? No, hombre. Así dicen, allá por Esquipulitas, dicen, la gente ya sabe dónde es Esquipulitas. Esa es la razón. Porque yo llegué hace unos 6 años ahí y dije yo, ¿por qué le dirán Esquipulitas? Y pues sí, me dieron la explicación esa, ¿verdad? Y pues interesante. Bien, entonces, ahí en Esquipulitas, famosa, hicimos con esto de la conversión que les decía. Fíjense que yo convoqué al consejo parroquial y le dije, miren, nos están pidiendo que elijamos 2 periferias y que las escuchemos. Y entonces una fue un centro de jovencitos, de adolescentes que están en rehabilitación. Fuimos, ahí no fue tan difícil, ¿verdad? Porque dijeron, llevémonos unas pizzas para los patojos. Y los patojos felices, ¿verdad? Y entonces empezaron los hermanos ahí a preguntarles si ya hiciste la confirmación. Y eso, no sabían nada, ¿verdad? De los sacramentos. Eso era una cosa lejana en la experiencia de ellos. Pero en el consejo hubo un señor que se le ocurrió una cosa y dijo, miren, ¿y por qué estamos buscando nosotros tantas periferias? Dijo, si aquí mismo las tenemos. Y entonces dijo, a ver, ¿quiénes de ustedes, de sus familiares, todos van a la iglesia? ¿Todos ya hicieron algún encuentro con Jesús? Y entonces, no, pues sí tiene razón. Entonces dijeron, pues propongamos de nosotros mismos un amigo, un conocido, un familiar. Total, ustedes de que se reunieron como 15 personas a darnos una apaleada, ¿verdad? Tremenda, porque nos dijeron, es que la iglesia, es que nos cerraron las puertas en un momento, es que aquí hubo un padre muy bravo. Y entonces, a escuchar. Y había uno de ellos, ¿verdad? Que ya se estaba defendiendo, ¿verdad? Ya quería sacar el machete ahí para defenderse. Y entonces le dije yo, tranquilo, porque estamos escuchando nada más. Así que él quería defenderse, ¿va? Que la iglesia tiene sus principios y sus cosas, y que sí hemos hecho cosas, y no, pero escuchemos y saquemos conclusiones y ya después entre nosotros, ¿verdad? Y de hecho, pues eso, sacamos como conclusión, pues que sí necesitamos formar a los laicos, necesitamos formar a la gente, evangelizar. Pero eso necesita una cierta apertura, ¿verdad? Porque a veces, como decían, ¿verdad? Que uno ya va con prejuicios a escuchar, ¿verdad? Y entonces ahí no ganamos nada, ¿verdad? Porque necesitamos llevar el evangelio. Muy bien, la conversión pastoral entonces, de lo que nos dice aquí. Para poner en práctica la sinodalidad, dice, hay que preparar a los pastores a una pastoral sinodal. La iglesia necesita hoy de pastores y laicos formados en una mentalidad sinodal para que ejerzan un nuevo estilo de liderazgo que pueda caracterizarse como un liderazgo colaborativo, más horizontal. Se trata de un liderazgo de servicio que se traduce en una nueva relación con el poder y en una nueva forma de ejercer la autoridad que la concibe, sobre todo como se ha predicado, que es el servicio, ¿verdad? La autoridad
como servicio. En esa Comisión Teológica Internacional, en ese documento que les decía que se llama La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, en el 2018, en una sección dedicada a la espiritualidad de comunión, la formación para la vida sinodal, afirma que para que la Iglesia pueda ser verdaderamente casa y escuela de comunión, necesita de la conversión. Dice, creo que es en la siguiente, sin conversión del corazón y de la mente y sin un adiestramiento ascético en la acogida y la escucha recíproca, de muy poco servirán los mecanismos exteriores de comunión. Y por lo tanto, qué importante es empezar desde uno, desde el corazón, ¿verdad? En el camino de la conversión, para que haya verdaderamente una experiencia de sinodalidad, la conversión. Y luego esto pues se traduce en la conversión ya en nuestras instancias, en la parroquia, que haya realmente una parroquia no solamente sacramental, sino una parroquia evangelizadora. Ese es un cambio, es una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de ser iglesia, en una comunidad o un movimiento, ¿verdad? Un movimiento, a veces nos encontramos con movimientos cerrados y que viven prácticamente solo al servicio de ellos, sin la apertura a la parroquia, sin la apertura a la diócesis. Y eso nos puede pasar a todos, ¿verdad? Que nos quedemos encerrados en nosotros mismos. Entonces, esta sería la cuestión de la conversión pastoral. Creo que hay otra cosita ahí, no sé si. Ya no, ¿verdad? Bueno. Bien, entonces en relación a lo anterior, a la conversión pastoral, fíjense que en la síntesis de lo que se percibió en varias diócesis fue que la conversión pastoral, dice, y misionera. Cuando ya nos hablaba en Aparecida sobre esto, ahora en este camino sinodal debemos insistir en la conversión a la sinodalidad como una opción que tenemos para que nuestra iglesia recupere su identidad y su misión. Este proceso sinodal, tal y como está presentado, decíamos en esta síntesis, nos está planteando un nuevo perfil de agentes de pastoral, ¿verdad? Un agente de pastoral más dialogante, más abierto, con más criterios a partir del Evangelio, más flexible, más solidario, con la imagen del buen samaritano. Y otro punto también en orden a esta conversión pastoral. Concluimos que hasta el momento, dice, la mayoría de nuestras parroquias funcionamos con los consejos de con los consejos de pastoral parroquial, con algunos movimientos y ministerios, como los catequistas, los ministros extraordinarios de la comunión. Pero necesitamos abrirnos a una mayor diversidad ministerial que puede ayudar, ¿verdad?, para que nuestras comunidades realmente vivan mejor y cada día más la comunión, la participación y la misión. Que todas tengan esa característica, que un grupo, que una parroquia, que una asociación tenga esas cualidades de comunión, participación y misión. Bueno, y eso, ¿verdad?, que lo que tratamos de hacer en nuestras comunidades, que estos procesos formativos, pastorales, catequéticos, litúrgicos, evangelizadores, tengan esa dimensión ahora, una dimensión sinodal que tiene esas palabras definitivamente importantes. Bien, pasemos al quinto punto, ¿verdad?, que es la salida misionera. La salida misionera, y que esto, pues ustedes también lo tienen como un eje bien importante y que con el tema de la misión permanente a la que nos invitó Aparecida, pues se ha ido desarrollando con las santas misiones populares. Y en la síntesis que se mandó a Roma, ¿verdad?, a nivel nacional, se mencionó de una manera muy especial todas estas diócesis que han trabajado en las santas misiones populares como un método, ¿verdad?, que ha llevado realmente a desarrollar una verdadera salida misionera, una experiencia de misión, una experiencia de ser iglesia, ¿verdad? Entonces creo que ese es un valor muy grande que hay.
Muy bien, en los objetivos también del sínodo se decía lo siguiente, dice experimentar modos participativos de ejercitar la responsabilidad en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir un mundo más hermoso y más habitable, ¿verdad? Aunque realmente nos llamó la atención que en las informes, en la síntesis de las diócesis, el tema de la ecología fue muy poco tratado, ¿verdad? Casi no, y es algo que realmente nos afecta mucho, ¿verdad? A nivel nacional. En el documento de preparación, en el numeral 15, dice: este caminar juntos, pedimos al Espíritu que nos ayude a descubrir cómo la comunión que compone en la unidad la variedad de los dones, de los carismas y de los ministerios, es para la misión. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida. Es una iglesia en salida. Es decir, si hablamos de una iglesia sinodal, es una iglesia en salida. Es una iglesia misionera. Es una iglesia que tiene las puertas abiertas. Y aquí hace una referencia en este documento a Evangelii Gaudium número 15, ¿verdad? Así rápidamente. Juan Pablo II nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la iglesia. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la iglesia, y la causa misionera debe ser la primera, dice Evangelii Gaudium. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio estas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera, dice, es el paradigma de toda la obra de la iglesia. Los obispos latinoamericanos afirmaron que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos y que hace falta pasar, como decíamos, de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. Es una tarea que sigue siendo la fuente de las mayores alegrías de la iglesia, la misión. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan de conversión. Y en este sentido la sinodalidad está al servicio de la misión de la iglesia. La sinodalidad está al servicio de la misión, en la que todos sus miembros están llamados a participar, dado que todos somos discípulos misioneros, ¿verdad? Que es lo que Aparecida nos dijo tanto, ¿verdad? Nos dice. ¿En qué modo se convoca? Aquí decimos, ¿verdad? Dado que todos somos discípulos misioneros, ¿en qué modo se convoca a cada bautizado para ser protagonista de la misión? ¿De qué manera lo hacemos? Y por último, es el discernimiento comunitario. Y aquí no hay mucho que decir más que esas palabritas. Y dice, comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Y por lo tanto, hermanos, la importancia que tiene como esta reunión, donde las líneas de acción, donde la forma de llevar adelante el plan pastoral diocesano. En el caso nuestro, por ejemplo, el cómo, por dónde caminar, cómo hacemos para llegar realmente a una diócesis, una arquidiócesis tan grande como la nuestra, a ser una iglesia sinodal de comunión, participación y misión. Y ahorita Monseñor Gonzalo ha tenido un gesto muy bonito en ese sentido, que estamos desarrollando con los decanatos, ¿verdad? Y es que ya de hecho, por ejemplo, tomar una decisión a nivel pastoral, la platicamos entre nosotros, luego se las enviamos a los sacerdotes, dennos sugerencias, mencionen algunas cosas importantes que quieran decir, sugerencias, modificaciones, etcétera. Y luego también a los consejos, ¿verdad? Entonces, fíjese, es una cosa de compartir, de dialogar para que todos tomemos las decisiones. Y ha sido muy interesante. Desafortunadamente, como suele suceder, ¿verdad? Quienes critican pero no meten las manos, ¿verdad? Y ya cuando todo está más o menos ahí arreglado, medio vamos ahí,
Sale algún padre por ahí diciendo que, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, pero ahí vamos caminando, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Entonces, discernimiento comunitario, discernimiento que significa mucha oración, mucha escucha de la palabra de Dios, por donde Dios quiere que vayamos caminando y no perder realmente esa centralidad de la palabra de Dios, ese compartir y saber apreciar las opiniones, las sugerencias de los demás para que realmente lleguemos a conclusiones que nos lleven a una verdadera iglesia sinodal.